desgracia, ha llegado el momento de dejar este centro y dar un paso al frente, hacia nuestra nueva etapa, el instituto. Aunque no estaremos todos juntos en secundaria, siempre seremos una gran familia. Todo lo que hemos pasado aquí nos unirá para siempre. Y aquí nos llevamos recuerdos que nos van a acompañar el resto de nosotros, como los talleres infantiles y primer ciclo. Las videollamadas durante la pandemia que se nos hacían eternas, el teatro de cuarto de los monstruos, el teatro de sombras de los... Y muchas excursiones como a Pícoli, en infantil, donde nos enseñaron las abejas, Samos, en cuarto, Olis, en quinto, hacía mucho frío por la noche, FP y Nova, una salida especial, y las ventas, nuestro último viaje, que pena me dio. Esto todo no hubiese sido posible sin las maestras y maestros que nos han acompañado en estos 9 años. Siempre recordaremos los pollitos que jugamos con Rebeca y Patri, igual que nuestra Karina y los juegos musicales que hacíamos con la teacher Lucía en infantil. Manu y sus no te subas a las escaleras. Pero todos decíamos que sí. Camilo, que nunca se rendía y no paraba de explicar las cosas hasta que las entendiéramos. Los famosos de Silvia para mandarnos callar. Elena y su tabla de gratis que nunca llegábamos. Asu y su Margarita Valentina y su pronunciación de madre. Sonia y su hablación remata que vida. Oscar y sus charlas interminables. El Calipo Gay y el Manoliño que nunca olvidaré. Mónica y sus templados niños y niñas. Celia y su increíble paciencia con Yago y sus existencias en hacer estiramientos. El divertido juego de cazadores y liebres de Carlos. Marga y sus deliciosas chuches. Andrés y su identidad secreta en el bailecito de Navidad. Ala y su famoso perfume. Javi y sus furolos y pantalones en el pabellón. Queremos hacer una mención especial a Inés por separarnos las pipas y a Lampa por pagárnoslas. Gracias. Gracias a todas y todos los que nos habéis acompañado hasta aquí, en especial a nuestros profes. A los equipos, preparados porque esto es un curso maravilloso. Y volver dispuestos a aprovechar al máximo vuestro último año en el Santo Domingo. Ojalá que sean como lo hicimos nosotros. Sabemos que esto siempre será nuestro caso. Te echaremos de menos, Santo Domingo. ¡Gracias!